Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy, a petición de muchos de vosotros, voy a analizar un champú de la línea Kerastase, de mi línea preferida, que es la de Aura Botánica, que tiene una gran composición de origen natural. Vamos a ver qué tal es su listado de ingredientes, si realmente puede conseguir todo lo que dice, mantener nuestro cabello muy hidratado durante mucho tiempo, aportarnos todas estas propiedades de todos sus ingredientes y ver si la relación calidad-precio merece la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo y empezamos. Bien, me habéis pedido mucho que analizara algún producto de la línea Kerastase y me ha parecido muy interesante empezar analizando su línea Aura Botánica, una línea con mucha composición de origen natural. El champú de hoy tiene un 94% de sus ingredientes de origen natural, pero muchos de los productos del resto de esta gama llegan a tener hasta un 99% de origen natural. Así que me parecía muy interesante, ya que es una marca muy conocida, se utiliza muchísimo además en peluquerías, en centros de estética, es considerada una marca algo más de alta gama, un poco más profesional, y me parecía muy interesante empezar a analizar esta gama que tenga tanto porcentaje de origen natural de sus ingredientes. Bien, como siempre voy a empezar analizando todo lo que nos dice en su etiquetado, que también podemos encontrar en su web, toda esta información que nos dice que nos va a mantener nuestro cabello hidratado durante mucho tiempo, etcétera, para luego comprobar que así sea con respecto al listado de ingredientes. Lo primero que nos dice es que puede darnos una hidratación que dure 48 horas, o sea, una hidratación muy duradera, que ya veremos si lleva estos activos que pueden ayudarnos justamente a mantener la hidratación, estos humectantes, etcétera, para mantener nuestro cuero cabelludo hidratado durante tanto tiempo. Además nos dice que no tiene ni parabenos, ni siliconas, ni sulfatos, que también comprobaremos en el listado de ingredientes si realmente es así. Y por último nos dice que nuestro cabello va a quedar muy nutrido y que va a estar muy suave, algo muy interesante. Así que antes de pasar a analizar lo que es el listado de ingredientes puro y duro, sí que me gustaría hacer mención a algo que aparece en su página web, un disclaimer muy importante que nos dice cómo va a quedar nuestro cabello tras su uso, si es normal y no, y qué tenemos que utilizar para completar toda esta rutina. Y es que nos dice, lo voy a dejar por aquí para que veáis claramente lo que dice tal cual, pero nos dice que puede que notemos que nuestro cabello se quede un poco más rígido, etcétera, pero esto no implica que nos esté secando nuestro cabello y demás, simplemente que sepamos que se puede quedar así, y nos dicen que la idea es que utilicemos toda esta gama, todo el champú, el acondicionador, etcétera, para ayudar a mantener nuestro cabello mucho más hidratado y que tengamos esta sensación de que no se queda tan rígido. Así que teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta toda la información que aparece en su etiquetado, que ya hemos hablado de ella, vamos a analizar su listado de ingredientes. El primero de sus ingredientes es el agua, pero en su web nos indica, cuando nos ponemos encima del ingrediente, que este agua está además esterilizada. Los siguientes tres ingredientes, el número 2, 3 y 4 de su listado, son agentes de limpieza, pero son agentes de limpieza suaves, no irritativos, no son sulfatos, simplemente nos ayudan bien a eliminar toda la grasita de nuestro cuero cabelludo, pero la probabilidad de que nos pueda ocasionar algún tipo de irritación, etcétera, es muy pequeña, salvo, como siempre os digo, que tengamos especial sensibilidad a alguno de estos activos, pero son surfactantes, estos agentes de limpieza, que son suaves con nuestro cabello. En el número 5 encontramos un éster de ácidos grasos que lo que hace es actuar como emoliente. Como ya sabemos, los emolientes se encargan fundamentalmente de suavizar, así que en este caso nos ayudaría a suavizar bien nuestro cabello y también a mantenerlo hidratado. En el número 6 encontramos otro agente de limpieza, como los anteriores, no es sulfato, y nos ayuda justamente a limpiar bien nuestro cuero cabelludo, pero importante, de una forma suave, no irritativa. A continuación, en el número 7 encontramos la sal, simplemente que tengáis en cuenta que la contiene, no tiene que suponer ningún tipo de problema, pero es cierto que muchas personas sí que me comentáis que cuando utilicéis cosméticos que contienen sal en su composición, notáis que reseca un poco vuestro cuero cabelludo, así que simplemente que tengáis en cuenta que lo contiene y que en este caso, como ya sabéis, las propiedades fundamentales de la sal es, por un lado, enmascarar los olores y por otro lado también proporcionar viscosidad a nuestra fórmula. En número 8 encontramos un ingrediente que actúa como antiestático y acondicionador de nuestro cabello. En el número 9 encontramos un conservante que está autorizado en ecológico, y en el número 10 encontramos el ácido cítrico, que lo que hace fundamentalmente es ayudarnos a regular el pH de nuestra formulación. En el número 11 encontramos el ácido salicílico.
Es muy importante que sepamos que entre las múltiples propiedades que tiene el ácido salicílico puede actuar como conservante, queratolítico, puede ayudarnos también a eliminar la caspa, etc. Pero algo muy importante es la concentración que ha establecido la Unión Europea de la cantidad que tiene que tener en los cosméticos que se aclaran, que sería el caso ya que estamos hablando de un champú, y es de un 3%. Así que esto tengámoslo en cuenta porque a partir de ahora todos los ingredientes que veamos estarán en una proporción menor a este 3%, y algo también muy importante es que justamente este ingrediente, el ácido salicílico, nos indica que no está permitido usar en niños menores de 3 años, así que tengámoslo en cuenta cuando a veces comentamos, no sé si puedo utilizarlo en niños, etc. En esto sí que nos indica específicamente esta edad de los 3 años, para no utilizar productos que tienen ácido salicílico que sean aclarados, como en este caso este champú. En el número 12 encontramos un aceite hidrogenado que actúa como emoliente, ya sabéis, suavizante para nuestro cabello. En el número 14 encontramos un colorante y a continuación en los dos siguientes ingredientes encontramos perfumantes de origen natural. En el número 17 encontramos aceite de nuez de Brasil, que lo que hace fundamentalmente es encargarse de esta hidratación en profundidad de nuestro cabello y que sea duradera en el tiempo. A continuación en el número 18 encontramos aceite de salvado de arroz, que lo que hace fundamentalmente es proteger nuestra fibra capilar y así aportarle también muchísimo brillo. El número 19, otro aceite hidrogenado, este es derivado del aceite de palma, que actúa como emoliente, como ya sabéis, suavizante de nuestra fibra capilar. En el número 20 encontramos la lecitina, que puede actuar de dos formas. Por un lado, como emulsionante, promoviendo las mezclas entre líquidos no miscibles, como puede ser el agua y el aceite, y también puede actuar como emoliente suavizante también de nuestro cabello. Bien, y en los últimos 4 ingredientes encontramos en el 21 y en el 22 antioxidantes. Uno sería un derivado de la vitamina E y otro sería un derivado de la vitamina C, que nos aportan justamente esta propiedad antioxidante. En el número 23 encontraríamos la sosa cáustica, que además de regular el pH también da estabilidad a la formulación. Y por último encontraríamos un perfumante que nos indica en la web que han hecho estudios específicos para asegurarnos que no suponen ningún tipo de problema y que es totalmente seguro. Bien, y volviendo a lo que hemos visto al principio, ya sabemos que su formulación es un 96% de origen natural y muy importante que no tiene ni parabenos, ni siliconas, ni sulfatos, que nos lo indicaban en el etiquetado. Y hemos visto, después de haber visto todo el listado de ingredientes, que es cierto. Pero hay algo importante que nos decía, que era lo de las 48 horas de hidratación. Hemos visto que la composición hidratante, todos estos activos que nos dan justamente esta hidratación en profundidad, estuvo en una proporción muy baja. Es cierto que nos dice que hace una limpieza micelar, que viene a ser una limpieza en profundidad de nuestro cuero cabelludo, y hemos visto que es cierto porque tiene muchos agentes de limpieza que son suaves, no irritativos, como hemos visto, no tiene sulfatos en su composición, pero como nos indicaba bien en este disclaimer que hemos visto, puede que nuestro cabello se quedara algo áspero, etc. Y es por esto que cuando nos dice que nos mantiene la hidratación de nuestro cuero cabelludo durante mucho tiempo, sus ingredientes activos que nos promueven esta hidratación están en una muy baja proporción. Simplemente que tengamos en cuenta que tiene una buena composición. Es cierto que tiene muchos activos naturales, hemos visto toda su composición, es ideal justamente para cabellos que sean reactivos, estos cueros cabelludos que tienen muchas veces picores, etc. Es cierto que tiene una muy buena composición, pero es bien cierto que vamos a notar que nuestro cabello se queda algo más seco, etc. Y por eso nos recomiendan que utilicemos toda la gama con un acondicionador, una mascarilla, etc., para tener esta sensación de que realmente nuestro cabello está mucho más hidratado, con más brillo, etc. Es cierto que contiene activos que promueven esta hidratación, pero es cierto también que están en una muy bajita proporción, simplemente que lo tengamos en cuenta, aunque su formulación global es muy buena. Bien, y por último voy a hablar del precio, y es que bueno, ya sabéis que este tipo de cosméticos, esta línea Kerastase, es una línea con un precio un poquito más elevado a los champús que podemos encontrar en supermercados, etc. Yo lo he visto desde los 15,95 € hasta los casi 30 € por 250 mililitros que tiene el bote. Ya sé que para muchas personas puede ser un precio algo elevado, es verdad que es una línea muy conocida, se utiliza en muchos centros de estética y demás. Simplemente que sepáis, el precio lo podemos encontrar tanto en este tipo de establecimientos como online, lo podemos encontrar en Amazon, en el Corte Inglés, en muchas tiendas de estética, etcétera, Primor, Douglas, etcétera.
Simplemente que tengáis en cuenta esta valoración del precio. Es cierto que su composición es muy buena, la relación calidad-precio me parece bien si lo podemos encontrar a un precio algo más económico, pero es cierto que hay otros champús que tienen también una composición muy natural, que también tiene todas estas propiedades y son mucho más económicos. Aquí al final estamos también pagando una marca, una buena marca muy conocida y muy utilizada. Simplemente que tengáis en cuenta esto, la relación calidad-precio, y que tengáis en cuenta que su formulación, lo que viene siendo todo su listado de ingredientes, etcétera, es bueno. Espero como siempre os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejéis en los comentarios si ya conocíais esta línea de Aura Botánica de Kerastase. ¿Qué tal os ha parecido si la habéis probado? ¿Habéis notado que vuestro cabello se quedaba con una sensación más seco, más áspero? Dejadme en todos los comentarios y si os gustaría que siguiera analizando esta línea u otras líneas de Kerastase. Si habéis probado productos de Kerastase, ¿qué tal os ha funcionado? Dejadme en los comentarios cuál es vuestro champú, acondicionador, etcétera, preferido de esta marca. Y si os gustaría que analizara también otros productos, etcétera, me lo podéis dejar aquí en los comentarios. Y para dudas algo más personales e inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!